A los 11 años, ya actuaba para olvidar que su padre nunca estaba. A los 15, huía de un escenario a otro para no tener que volver a casa. A los 21, escapó corriendo de una gala de premios con la ropa del show puesta, porque quedarse era más peligroso que desaparecer. Hoy tiene 61 años y acaba de recibir un diagnóstico que los médicos describieron como un tumor maligno agresivo. Su nombre es Yuridia Valenzuela Canseco, pero el mundo entero la conoció simplemente como Yuri, la reina del pop veracruzano que conquistó los escenarios de América Latina con una sonrisa que nunca dejó ver lo que cargaba por dentro y lo que su propia familia, la industria del entretenimiento y décadas de silencio le hicieron. Fue un crimen que nadie pagó. Hasta hoy. Esta es la investigación que la industria del espectáculo mexicano enterró durante más de 4 décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que le sonrió a millones mientras se ahogaba por dentro. Primera, las palabras exactas que Yuri usó para describir cómo su propia madre controló cada centavo que ganó, cada relación que intentó tener y cada decisión de su carrera desde que era niña. Palabras que ella misma confesó, que quedaron registradas y que explican por qué una artista en la cima del éxito no tenía ni acceso a su propio dinero. Lo que esa dinámica le hizo a su identidad, a su autoestima y a su capacidad de elegir libremente es algo que casi nadie en la industria ha querido analizar con honestidad. Segunda, el documento que revela lo que pasó de verdad la noche del 6 de febrero de 1985, durante la ceremonia de los premios TV Novelas, cómo planeó su huida, quién la ayudó a escapar y a dónde fue. Un episodio que la prensa cubrió a medias y que su familia nunca confirmó del todo, pero que marcó el inicio de la etapa más oscura y más libre al mismo tiempo de toda su vida adulta. Tercera, el testimonio de los médicos que la atendieron a principios de los años 90, cuando Yuri llegó a una clínica con un diagnóstico que habría podido matarla: virus del papiloma humano con riesgo extremo de convertirse en cáncer cervical. Le dijeron que si esperaba 2 semanas más, el daño podría ser irreversible. Eso nunca salió en los titulares. Y hay una razón muy específica por la que ese capítulo desapareció de su historia pública. Cuarta, el registro más reciente, el diagnóstico de 2021, el tumor maligno que los médicos describieron como agresivo, y lo que Yuri ha dicho y lo que no ha dicho sobre cómo está hoy, porque hay una diferencia enorme entre lo que una artista declara en cámara y lo que viven quienes la rodean puertas adentro. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su familia lleva décadas intentando que no se cuente. La historia de una mujer que podía tenerlo todo y aún así sentirse completamente sola. Pero antes de contarte cómo una mujer con millones de fans llegó a pararse en el borde de un balcón, necesitas entender de dónde vino. Porque el dolor de Yuri no comenzó en ningún escenario. Comenzó el 6 de enero de 1964, en Veracruz, y comenzó dentro de su propia casa. 6 de enero de 1964, Veracruz, México. El puerto de Veracruz en los años 60 olía a mar y a madera mojada. Las calles del centro estaban llenas de músicos que tocaban en las esquinas por monedas, de mujeres que cargaban canastas de frutas en la cabeza, de niños descalzos que corrían entre los puestos del mercado. Era una ciudad ruidosa, caliente, viva, una ciudad donde la gente cantaba para celebrar y también para aguantar. Ese día, Día de Reyes, nació Yuridia Valenzuela Canseco. Su padre era Carlos Humberto Valenzuela, médico pediatra. Un hombre con título universitario, con consultorio, con nombre respetado en la ciudad. En el papel, eso significaba estabilidad.
Significaba una familia que no pasaba hambre, que tenía techo, que tenía futuro, pero tener un padre médico no significa tener un padre presente. Carlos Humberto era el tipo de hombre que estaba en todas partes menos en casa. Sus pacientes lo conocían, sus colegas lo conocían, pero sus hijos aprendieron muy pronto que el consultorio siempre iba a ganar, que el trabajo siempre iba a ser primero, que había una versión de su padre para el mundo de afuera y otra versión, más silenciosa, más distante, para la familia que lo esperaba adentro. Yuri creció buscando en los escenarios lo que no encontraba en su sala, que alguien la viera, que alguien le dijera que estaba bien, que alguien se quedara. Imagínate eso, crecer con un padre que existe pero que no está. No es lo mismo que perder a un padre, es casi peor, porque no tienes permiso de estar en duelo. Porque no puedes decir me quedé sin papá cuando él está sentado en la misma mesa. Pero tampoco está, nunca de verdad está. Su madre era Dulce Canseco, y Dulce era todo lo contrario a distante. Dulce Canseco era una presencia total, una mujer que llenaba cada cuarto al que entraba, no necesariamente con alegría, sino con voluntad, con decisión, con la certeza inquebrantable de que ella sabía mejor que nadie lo que era correcto para su familia, para sus hijos, para Yuridia. Desde muy pequeña, Yuri aprendió que su madre tenía una opinión, sobre todo, sobre cómo vestirse, sobre cómo hablar, sobre con quién jugar, sobre qué querer, y esa opinión no se discutía. No porque Dulce fuera violenta, sino porque era inamovible, porque había una manera de hacer las cosas, y esa manera era la de Dulce Canseco, y punto. Piensa en eso un momento. Una niña que desde que tiene uso de razón aprende que sus propios deseos son menos importantes que los deseos de su madre, que aprender a callarse es una forma de sobrevivir, que querer algo diferente a lo que te dan es casi una falta de gratitud. Esa niña va a crecer sin saber muy bien dónde termina ella y dónde empieza lo que otros quieren que sea. Y eso, exactamente eso, es lo que le pasó a Yuri. Veracruz en los años 60 y 70 era una ciudad donde la música no era un lujo, era el aire. Había son jarocho en las fiestas, danzón en el malecón los domingos, marimba en los restaurantes y guitarras en los patios. La música no era algo que se estudiara necesariamente, era algo que se respiraba. Yuridia la respiró desde bebé. A los 7 años ya cantaba en la iglesia. No porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque cuando abría la boca y salía ese sonido, la gente volteaba. Y cuando la gente volteaba, Yuridia sentía algo que no sabía nombrar todavía, pero que reconocía perfectamente. La sensación de existir para alguien más. Eso que un padre distante y una madre controladora no le habían dado, un escenario sí podía dárselo. La atención, el reconocimiento, la certeza de que estaba ahí y de que importaba. ¿Sabes lo que es descubrir desde los 7 años que la única manera en que sientes que eres real es cuando otras personas te están mirando? Eso no es vocación, eso es hambre. Hambre de algo que debió haberle dado su casa y que tuvo que ir a buscar afuera. Pero Dulce Canseco vio el talento de su hija y tomó una decisión muy rápida. Ese talento le pertenecía a ella también, quizás más a ella que a nadie. Empezaron las clases, la disciplina, los ensayos, las presentaciones en festivales escolares, en eventos del barrio, en concursos de aficionados. Yuri cantaba y Dulce organizaba, coordinaba, decidía qué cantar, cómo pararse, qué ponerse, a quién decirle que sí y a quién decirle que no. Porque Dulce Canseco nunca fue simplemente la madre de Yuri. Fue su primera manager, su primera guardiana y su primera jaula.
En 1975, Yuri tenía 11 años y alguien con contactos en el mundo de la danza vio algo en ella que iba más allá del canto. Le ofrecieron una beca para estudiar ballet en Rusia, ballet clásico, formación formal, una oportunidad que muy pocos niños mexicanos de provincias recibían en esa época. Imagínate eso, 11 años, Veracruz, y de repente una puerta que se abre hacia otro mundo completamente diferente, hacia Rusia, hacia el ballet, hacia una versión de ti misma que todavía no existe, pero que podría existir si alguien te deja ir. Sus padres dijeron que no. No se sabe exactamente qué argumento usaron, si fue el miedo a mandar a una niña tan lejos, si fue la desconfianza hacia lo desconocido, si fue algo más específico de Dulce Canseco, que quizás ya intuía que dejar ir a su hija significaba perder el control sobre lo que esa hija iba a convertirse. Lo que sí se sabe es que Yuri no fue a Rusia, y que esa puerta que se cerró en 1975 fue la primera de muchas decisiones sobre su propia vida que otras personas tomaron por ella. Quizá tú también has vivido eso. El momento en que alguien que supuestamente te quiere toma una decisión que te afecta completamente, y ni siquiera te pregunta qué piensas, ni siquiera te explica por qué. Simplemente sucede y se supone que debes estar agradecida porque ellos saben mejor. Yuri aprendió esa lección a los 11 años y la siguió aprendiendo durante décadas. En 1976, con 12 años, entró a un grupo musical llamado La Manzana Eléctrica. Era el inicio formal de su carrera. Una niña cantando con otros niños en Veracruz, desarrollando algo que todavía no tenía nombre claro, pero que era innegablemente suyo. Su voz. Porque si había algo en lo que nadie podía interferir, algo que no dependía de lo que Dulce Canseco decidiera, era lo que salía de su garganta cuando cantaba. Eso era Yuri. Solo Yuri. Sin permisos, sin filtros. Todavía. En 1978, cuando Yuri tenía 14 años, la familia se mudó a Ciudad de México, una metrópoli de millones de personas, de industria televisiva, de disqueras, de productores, de un sistema de entretenimiento que podía hacer a alguien famoso de la noche a la mañana y destruirlo igual de rápido. Para Dulce Canseco, la mudanza era una oportunidad. Para Yuri, era un mundo nuevo sin ninguna de las pocas certezas que había construido en Veracruz. Pero la voz viajó con ella. Eso nunca cambió. Y entonces, en 1979, sucedió algo que lo cambió todo. Yuri, con apenas 15 años, participó en el Festival OTI, uno de los concursos de música más importantes del continente latinoamericano. El Festival OTI era la puerta de entrada a la industria real, el lugar donde los productores iban a buscar la siguiente cara que iban a lanzar al estrellato. Y Yuri ganó. No ganó educadamente. Ganó de una manera que hizo que la gente en el público se pusiera de pie, que los jueces intercambiaran miradas de reconocimiento, que los productores sacaran sus libretas y empezaran a escribir nombres y números de teléfono. La llamaron Revelación del Año. Piensa en eso un momento. 15 años. Hija de un médico que nunca estaba y de una madre que lo controlaba todo. Recién llegada a una ciudad que no conocía y de repente el mundo volteando a verla. Para una niña que había aprendido que existir para otros era la única manera de sentirse real, ese momento debió haber sido lo más parecido a la salvación que había conocido hasta entonces. Podía tenerlo todo. Eso era lo que el mundo le estaba prometiendo en 1979. Lo que nadie le dijo esa noche es que podía tenerlo todo y aún así sentirse completamente sola. Que una cosa puede vivir perfectamente dentro de la otra durante décadas, silenciosa, invisible, comiéndote por dentro mientras tú sonríes para la cámara. Pero eso
Yuri todavía no lo sabía. Guarda este momento. Lo vas a necesitar después. A los 15 años, Yuri era revelación del año. A los 16, era problema. Porque una niña que acaba de descubrir que el mundo la aplaude, empieza a querer cosas. Querer decidir qué canciones canta, con quién trabaja, a quién ve los fines de semana. Pero en la casa de los Valenzuela Canseco, querer decidir no era un derecho, era una amenaza. Dulce Canseco estaba en cada reunión, en cada negociación, en cada conversación que debería haber sido de Yuri, pero que terminaba siendo de las dos. Lo que vino después fue mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba desde afuera. 1979, Ciudad de México. Televisa. Después del Festival OTI, el nombre de Yuridia Valenzuela Canseco empezó a circular en los pasillos de Televisa de una manera que muy pocos nombres de provincia lograban circular. No era rumor, era conversación seria. Era el tipo de conversación que sucede cuando alguien con poder ve algo que quiere antes de que otro con poder se lo lleve. Televisa en 1979 era el centro del universo del entretenimiento latinoamericano. No había alternativa real. No había competencia que importara. Lo que Televisa decidía que existía, existía. Lo que Televisa ignoraba, simplemente no ocurría. Y Televisa había decidido que Yuri existía. Un productor la vio en el Festival OTI. La llamaron, la citaron, la evaluaron con esa mirada clínica que tienen los cazadores de talentos cuando ya saben lo que van a hacer, pero todavía están calculando los términos. Yuri entró a esa reunión con 15 años y con Dulce Canseco sentada a su lado. Sus manos temblaban debajo de la mesa. El corazón le latía en los oídos. Llevaba meses cantando en festivales locales, en auditorios que olían a humedad y a sillas viejas. Y de repente estaba sentada frente a un escritorio de Televisa con un hombre que le estaba diciendo que había escuchado cosas interesantes sobre ella. Cuando abrió la boca y cantó, el productor dejó de escribir. Eso es lo que hacen las voces que cambian destinos. Hacen que la gente deje de hacer lo que estaba haciendo. Esta niña va a ser enorme, dijo. No fue una predicción, fue una declaración de intenciones. 4 palabras que cambiaron el rumbo de todo. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta. Nunca ha bastado. El talento es la entrada al juego, no la garantía de ganarlo. Y el juego de la industria del entretenimiento mexicano en los años 80 era brutalmente específico en lo que exigía de sus artistas, especialmente de las mujeres, especialmente de las jóvenes, especialmente de las que venían de provincia. Yuri empezó desde abajo, mucho más abajo de lo que nadie imagina cuando ve a una estrella en un escenario iluminado. Cantó en fiestas privadas donde los invitados hablaban entre ellos y apenas la miraban. En eventos corporativos donde la música era fondo, no protagonista. En presentaciones de provincia donde el sonido fallaba y el micrófono chillaba y el público era más indulgente que entusiasta. Hubo noches en que terminaba de cantar y el aplauso era educado. El tipo de aplauso que la gente da cuando sabe que debe aplaudir, pero no cuando siente que quiere hacerlo. Imagínate eso. Tienes 16 años. Sabes que puedes cantar, pero hay noches en que nada se alinea y el cuarto no cambia, y te montas en un carro de regreso a casa preguntándote si lo que viviste en el Festival OTI fue real o si fue un accidente que no vas a poder repetir. Eso no lo supera el talento. Lo supera una especie de necedad emocional, una incapacidad de rendirse que no siempre es virtud. A veces es simplemente no tener a dónde más ir. Y Yuri siguió. Una noche más, un escenario más, un micrófono más. Y tuvo razón. 1980. Ciudad de México.
Un año después del Festival OTI, Yuri lanzó su primer material discográfico bajo el respaldo de una disquera formal. Tenía 16 años. La canción entró en rotación en radio y el teléfono no paró de sonar. No el teléfono de ella, el de su madre. Porque Dulce Canseco era quien atendía las llamadas, quien negociaba las fechas, quien decidía qué entrevista dar y cuál no, quien revisaba los contratos antes de que Yuri los viera. Yuri cantaba, Dulce administraba. Ese era el acuerdo. Y funcionaba, en el sentido de que producía resultados, más fechas, más contratos, más apariciones en televisión. Lo que no producía era autonomía. El 14 de septiembre de 1980, se presentó en el Auditorio Nacional por primera vez, no como artista principal, como parte de un espectáculo más grande, en un segmento de 20 minutos. Pero cuando Yuri abrió la boca frente a esa audiencia, algo en el cuarto cambió exactamente de la manera en que ella sabía que podía cambiar. Aplausos de pie. 2.000 personas. 3 minutos y 40 segundos de ovación. Esa noche, Yuridia Valenzuela Canseco dejó de ser una promesa, se convirtió en una certeza. Lo que siguió fue una acumulación de éxitos que, vista desde afuera, parecía imparable. 1981. Lanzó su primer álbum de estudio completo. Entró en los primeros lugares de las listas de popularidad en México y comenzó a distribuirse en varios países de América Latina. Era la artista femenina más joven en lograr ese posicionamiento en la historia reciente de la música pop mexicana. 1982. Primera gira internacional. Colombia, Venezuela, Argentina. En Bogotá, la función se agotó 3 semanas antes de la fecha. 1983. Grabó un dueto con uno de los cantantes más reconocidos de la música romántica latinoamericana. La canción estuvo 12 semanas consecutivas en el número 1 de los rankings de popularidad en México. 1984. Televisa la convirtió en figura central de uno de sus programas musicales de mayor audiencia. Su cara estaba en los carteles del metro, en las revistas de espectáculos, en los pósters que los adolescentes pegaban en sus cuartos. En las encuestas de popularidad de ese año, apareció entre las 5 artistas femeninas más reconocidas de México. Tenía 20 años. Quizá tú también has logrado algo que siempre quisiste y descubierto que la felicidad llegó incompleta, que el logro estaba, pero la persona que lo recibía no estaba entera. Yuri lo tenía todo en 1984. Fama, contratos, portadas, giras y un cuarto donde dormía, literalmente a veces, con su madre. Porque Dulce Canseco no solo administraba su carrera, administraba su vida, sus horarios, sus amistades, sus relaciones sentimentales o la ausencia de ellas. Una artista en la cima del éxito que no tenía control sobre su propio dinero, que no sabía exactamente cuánto ganaba ni en qué se gastaba, que necesitaba permiso implícito o explícito para tomar decisiones que cualquier adulto toma solo. Podía tenerlo todo y aún así sentirse completamente sola. Y lo peor es que afuera nadie lo veía, porque Yuri sonreía perfectamente. La sonrisa era parte del instrumento, la primera cosa que salía al escenario, antes que la voz, antes que todo. Pero detrás de los escenarios, algo se estaba acumulando, una presión que no tenía salida, una necesidad de ser ella misma que no encontraba ninguna puerta por donde escapar. Hasta que, en 1985, Yuri encontró una puerta y la cruzó, corriendo. Recuerda este año. Lo vas a necesitar muy pronto. 1985. Yuri llega a la cima. Tiene 21 años y es una de las artistas pop más importantes de México y América Latina.
7 autos de lujo registrados a nombre de la empresa familiar que administra su carrera. Contratos con 3 países simultáneamente. Un álbum en producción que los ejecutivos de la disquera describen como el más ambicioso de su carrera. Invitaciones para presentarse en Estados Unidos, donde la comunidad latina lleva meses pidiendo que Yuri llegue. En febrero de 1985, los premios TV Novelas, el evento al que todos van, al que hay que ir. Yuri fue, y esa noche, en lugar de recoger un premio con una sonrisa perfecta y un discurso agradecido, hizo algo que nadie esperaba. Huyó, pero lo que pasó esa noche, cómo sucedió, quién la ayudó y a dónde fue, eso es precisamente la primera de las 4 cosas que te prometí al principio. Y ya casi llegamos. Hay un tipo de éxito que se construye sobre una mentira. La mentira de que ya va a mejorar, de que cuando llegues a tal lugar, cuando ganes tal premio, entonces sí vas a poder ser tú. Yuri llevaba años contándose esa mentira. En 1985 dejó de creerla. Llevamos 25 minutos juntos y todavía no te he contado lo más importante. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Yuri con esta claridad. Dulce Canseco no era una villana con un plan elaborado. Era algo más común y más complicado. Una mujer que había encontrado en el éxito de su hija una razón de ser. Y cuando tu identidad depende completamente de otra persona, la línea entre cuidar y controlar se vuelve invisible muy rápido. Dulce cruzó esa línea y siguió caminando sin mirar atrás. Aquí viene lo primero que te prometí. Yuri habló de esto, no una vez, varias veces, en distintos momentos de su carrera, con distintos niveles de franqueza dependiendo de cuánto estaba dispuesta a exponer en ese momento específico. Y lo que dijo construye un retrato que la industria del espectáculo mexicano nunca quiso enmarcar del todo porque era demasiado incómodo, porque señalaba algo que la industria había permitido, que la industria había facilitado. El control de Dulce Canseco sobre Yuri operaba en 3 niveles simultáneos. Y los 3 niveles eran totales. El primero era el dinero. Yuri no tenía acceso a sus propias ganancias, no de manera directa, no de manera autónoma. El dinero que generaba su voz, sus conciertos, sus discos, sus contratos publicitarios, ese dinero pasaba por Dulce Canseco antes de llegar a cualquier otro lado. Yuri sabía que existía, sabía que era considerable, pero no sabía exactamente cuánto era, ni en qué se invertía, ni qué quedaba después de los gastos y las decisiones que otros tomaban sobre lo que ella producía. ¿Sabes lo que es eso? Ser la persona que genera el dinero y no tener acceso al dinero que generas. Firmar contratos cuyo contenido completo nunca lees, porque alguien de confianza ya los revisó por ti. Preguntar cuánto hay en la cuenta y recibir una respuesta vaga que no responde realmente la pregunta. Eso no es administración. Eso es dependencia fabricada. Es mantener a alguien en un estado permanente de necesitar a quien la controla para poder entender su propia vida económica. El segundo nivel era la carrera. Cada decisión profesional pasaba por Dulce. ¿Qué canción grabar y cuál descartar? ¿Qué productor contratar y cuál rechazar? ¿Qué entrevista conceder y cuál no? ¿Qué imagen proyectar? ¿Qué decir cuando un periodista hacía una pregunta incómoda? ¿Qué no decir nunca, bajo ninguna circunstancia? Yuri era el instrumento. Dulce era quien lo afinaba, quien decidía cuándo tocarlo y en qué tonalidad debía sonar cada vez. Y el tercer nivel era el más personal, el más invasivo, las relaciones sentimentales. Dulce Canseco tenía una vigilancia activa y permanente sobre quién se acercaba a su hija en términos románticos.
no como cualquier madre que se preocupa por los novios de su hija adolescente, como un sistema de control diseñado para garantizar que nadie se interpusiera entre Dulce y Yuri, para garantizar que ningún vínculo emocional exterior pudiera competir con la dependencia que Dulce había construido. Había noches en que Dulce Canseco dormía en el mismo cuarto que su hija, no porque hubiera una emergencia, sino para estar presente, para ser la última voz que Yuri escuchara antes de dormir y la primera que escuchara al despertar, para que no hubiera ningún espacio, ni físico ni emocional, donde Yuri pudiera ser completamente Yuri, sin que Dulce estuviera ahí también. Piensa en eso un momento. Una mujer adulta, famosa, exitosa, reconocida en 5 países, que no puede tener una conversación privada, que no puede tener una relación sin que su madre opine, intervenga, decida, que no puede cerrar una puerta sin que alguien del otro lado esté pendiente de cuándo va a abrirse de nuevo. Eso tiene un nombre, y el nombre no es amor materno exagerado. El nombre es control. Y el control sostenido durante suficiente tiempo produce algo muy específico, una incapacidad de reconocer los propios deseos como legítimos, una confusión profunda entre el amor y la vigilancia, entre el cuidado y la posesión. Yuri creció sin poder distinguir esas cosas. Quizá tú también has amado a alguien que te hacía sentir, al mismo tiempo, protegida y atrapada. Alguien cuyo cuidado era real, pero cuyo control también era real. Y no sabías cómo separar las dos cosas porque venían siempre juntas, en el mismo gesto, en la misma voz. Eso es lo más difícil de este tipo de vínculo, que no puedes simplemente odiarlo, porque hay amor ahí. Amor genuino mezclado con algo que hace daño. Y separar las dos cosas requiere años. A veces requiere una crisis. A veces requiere llegar a un punto de quiebre, donde el costo de quedarte se vuelve más alto que el terror de irte. Yuri llegó a ese punto en 1985, y cuando llegó, tomó una decisión que su madre nunca le habría permitido tomar si le hubiera pedido permiso. Así que no lo pidió. Podía tenerlo todo: la fama, los contratos, los escenarios, los aplausos de pie en el Auditorio Nacional, y aún así sentirse completamente sola, completamente vigilada, completamente ocupada por la presencia de otra persona que había decidido que la vida de su hija era también, en alguna medida, su propiedad. Eso es lo primero que te prometí. Y lo que vino después de que Yuri decidió escapar fue, dependiendo de cómo lo mires, su momento de mayor libertad, o el inicio de la etapa más caótica de su vida adulta. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Lo peor todavía no había llegado. Ya sabes lo que había adentro de esa casa. Ya sabes el nivel de control, la vigilancia constante, la ausencia total de autonomía. Ahora necesitas saber qué hizo Yuri con todo eso, porque llegó un momento en que la presión fue demasiada. Y Yuri encontró algo que Dulce no había calculado en su sistema de control. Encontró a un hombre. Aquí viene lo segundo que te prometí. 6 de febrero de 1985. Ciudad de México. Ceremonia de los premios TV y novelas. Era uno de los eventos más importantes del calendario del entretenimiento mexicano. Cámaras, fotógrafos, periodistas, productores, artistas en sus mejores galas, sonriendo para las fotografías, saludándose con esa familiaridad calculada que caracteriza a los círculos donde todos se conocen y todos se necesitan y todos se vigilan al mismo tiempo. Yuri estaba ahí, con su vestido, con su sonrisa, con Dulce Canseco cerca, como siempre, como en cada evento, como en cada lugar al que Yuri iba desde que tenía 15 años. Pero esa noche algo era diferente. Esa noche, Yuri tenía un plan. Lo que Yuri ha confirmado en distintos momentos es el resultado. En algún momento de esa noche,
Salió del evento sin decirle a su madre a dónde iba. Y no volvió. No esa noche. No a esa casa. No bajo esas condiciones. ¿Quién la ayudó? Luis Miguel. Sí, ese Luis Miguel. El Sol de México, que en 1985 tenía 15 años y ya era una figura reconocida de la industria, que se movía en los mismos círculos que Yuri, que la conocía, que sabía algo de lo que estaba viviendo y que esa noche estuvo presente en lo que fue el acto de liberación más importante de la vida adulta de Yuri hasta ese momento. Los detalles exactos de cómo Luis Miguel participó varían dependiendo de la fuente. Lo que no varía es su presencia en la historia. Yuri lo ha mencionado. Las personas cercanas a ambos en esa época lo han mencionado. Y tiene una lógica interna que funciona. Dos jóvenes artistas en una industria que los controlaba de maneras distintas, que se reconocían mutuamente en algo que nadie más podía ver desde afuera. Piensa en eso un momento. Tienes 21 años. Llevas toda tu vida bajo la vigilancia de tu madre. Y una noche, en medio de un evento lleno de cámaras y reflectores, decides que ya basta, que esta es la noche, que, si no te vas hoy, quizás nunca encuentres el valor de irte. ¿Sabes lo que es ese momento? El momento en que el miedo de quedarte se vuelve más grande que el miedo de irte. Ese punto de inflexión donde la persona que has sido hasta ahora y la persona que podrías ser se enfrentan y tienes que elegir cuál de las dos sigue caminando. Yuri eligió. Lo que vino después de la huida fue la vida más libre y más desorientada que Yuri había tenido hasta entonces. Las dos cosas al mismo tiempo. Porque cuando llevas 2 décadas sin poder elegir, cuando de repente puedes elegir todo, no siempre eliges bien. No porque seas mala persona, sino porque nadie te enseñó cómo se hace. Fernando Iriarte. Ese fue el nombre en el que Yuri depositó buena parte de esa libertad recién encontrada. Fernando Iriarte era hijo de Maxine Woodside, una de las periodistas de espectáculos más influyentes de México en esa época. Un hombre que existía en los mismos círculos que Yuri, que la conocía antes de la huida, que se convirtió en el primer hombre en su vida al que Dulce Canseco no pudo evaluar, filtrar ni rechazar antes de que la relación tomara forma. En 1988, Yuri y Fernando Iriarte se casaron. Debería haber sido el inicio de algo estable. Pero salir de un sistema de control no significa automáticamente saber cómo vivir fuera de él. Los patrones que ese control instaló en ti viajan contigo, se instalan en tu interior y se activan en cada relación nueva que intentas construir. En 1990, el matrimonio con Fernando Iriarte terminó. Los años entre 1985 y 1995 fueron una década de extremos. De un lado, la carrera siguió. Los discos siguieron. La Yuri pública siguió funcionando con una eficiencia impresionante. Del otro lado, la Yuri privada navegaba en aguas que nunca había navegado antes, sin el sistema de control de su madre, sin las coordenadas que ese sistema le había dado durante 20 años. Hubo infidelidades, hubo relaciones que no debieron comenzar, hubo hombres que no eran la persona correcta en el momento correcto. Hubo un vacío emocional que la fama no llenaba y que ninguna cantidad de aplausos llenaba. Podía tenerlo todo: discos, premios, giras, y aún así sentirse completamente sola. Más sola que antes, quizás, porque antes al menos el sistema de control de su madre le daba la ilusión de que alguien estaba pendiente. Quizá tú también has salido de algo que te hacía daño y has descubierto que la libertad tiene una cara que nadie te advirtió, que no es solo alivio, que es también desorientación, que es también el silencio enorme de tener que decidir todo tú sola
por primera vez. Eso fue la segunda mitad de los años 80 para Yuri. Una mujer aprendiendo, con errores y con costos reales, lo que significaba ser ella misma. El costo más alto llegó a principios de los 90. Y ese costo no fue emocional, fue físico, fue médico. Lo peor todavía no había llegado, pero ya estaba muy cerca. Antes de contarte lo que pasó en esa clínica, necesitas entender lo que significaba la voz para Yuri. No en términos de carrera, en términos mucho más básicos. La voz era lo único que había sido completamente suya desde los 7 años en la iglesia de Veracruz, antes de que Dulce construyera el sistema de control, antes de que la industria llegara. Cuando Yuri cantaba, era Yuri, solo Yuri. Y a principios de los años 90, esa voz empezó a fallar. No de golpe, con señales pequeñas que es fácil ignorar cuando tienes una agenda llena y una industria que no entiende de descanso. Una ronquera que no cedía, una nota alta que llegaba con esfuerzo, una fatiga vocal que se instaló y no se fue. Pero lo de la voz era solo la superficie. Aquí viene lo tercero que te prometí. A principios de los años 90, Yuri fue a una clínica. Lo que los médicos encontraron no era solo el resultado del desgaste vocal, era un diagnóstico doble, 2 cosas al mismo tiempo, 2 amenazas que operaban en paralelo y que juntas pintaban un cuadro que ningún médico quiere tener que explicarle a una paciente de menos de 30 años. El primero era el virus del papiloma humano, VPH. En los años 90, el VPH no tenía la visibilidad pública que tiene hoy. No había campañas de vacunación. Era un diagnóstico que llegaba envuelto en silencio, en vergüenza, en el tipo de estigma que hace que la gente no hable de ello, aunque hablar de ello pudiera salvarles la vida. El médico fue directo. El virus presentaba riesgo extremo de convertirse en cáncer cervical. No era una posibilidad remota, era una evaluación clínica concreta basada en el estado específico del tejido que los médicos estaban examinando. Y entonces dijo algo que Yuri no olvidó. Si esperaba 2 semanas más para atenderse, el daño podría ser irreversible. 2 semanas. Imagínate eso. 2 semanas separaban a Yuri de un punto sin retorno. 2 semanas que ella no sabía que estaban corriendo porque los síntomas los había atribuido al cansancio, a la gira, a la vida que llevaba. 2 semanas durante las cuales siguió cantando, siguió sonriendo para las cámaras, mientras adentro de su cuerpo algo avanzaba que podría haberla acabado. ¿Sabes lo que es escuchar eso? Que estuviste a 2 semanas de algo irreversible, que el margen fue ese, que si hubieras tardado un poco más, el resultado podría haber sido completamente diferente. Ese tipo de información se instala en algún lugar de tu interior y cambia la manera en que te relacionas con tu propia mortalidad, con la pregunta de qué estás haciendo con el tiempo que tienes. Para Yuri, ese diagnóstico fue una sacudida existencial disfrazada de diagnóstico médico. El segundo problema era en la garganta. Pólipos en las cuerdas vocales. Los pólipos vocales son crecimientos benignos que se forman como resultado del uso excesivo de la voz. Son tratables, pero el tratamiento tiene un costo específico e inapelable. Silencio. No silencio relativo, silencio total, o lo más cercano al silencio total que una persona puede lograr cuando él habla. Es una función que el cuerpo quiere realizar constantemente. Los médicos fueron claros. Si durante el periodo de recuperación la voz se usaba de manera indebida, el daño podría volverse permanente. Permanente. Una cantante. Sin voz. Para siempre. Yuri perdió la voz durante 6 a 8 meses. Piensa en eso un momento. 6 a 8 meses durante los cuales la cosa que Yuri era desde los 7 años
La única herramienta con la que se había construido una identidad y una carrera y una razón de existir, esa cosa no estaba disponible. No podía cantar, no podía grabar, no podía hacer lo único que la hacía sentir que era ella misma. Y todo sucedió al mismo tiempo. El diagnóstico de BPH, los pólipos, la pérdida de la voz, la crisis económica inevitable, el matrimonio ya roto. La libertad que se sentía menos como liberación y más como un campo abierto sin ningún punto de referencia visible. Todo a la vez. Quizá tú también has vivido uno de esos periodos donde todo parece derrumbarse al mismo tiempo, donde no es una crisis, sino varias crisis apiladas sin espacio para procesar ninguna antes de que llegue la siguiente. Yuri llegó a ese límite. En 1995, llegó al borde de algo de lo que no estaba segura de querer regresar. Un balcón, de pie en un balcón, mirando hacia abajo, con todo el peso de lo que había vivido acumulado en un solo momento. Podía tenerlo todo: discos, fama, un nombre que millones reconocían en 5 países, y aún así sentirse completamente sola, completamente rota, en el borde de algo irreversible que esta vez no era un diagnóstico médico sino una decisión. Lo que pasó en ese balcón, lo que la alejó del borde, es la cuarta y última revelación, y es la más personal de todas. Ya casi llegamos. Llevamos casi 1 hora juntos. ¿Has escuchado de dónde vino? Cómo construyó una carrera mientras no podía acceder a su propio dinero. Cómo huyó en 1985. Cómo el diagnóstico estuvo a 2 semanas de volverse irreversible. Cómo perdió la voz 6 meses. Ahora llegamos a 1995, al balcón. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. 1995, Ciudad de México. Yuri tenía 31 años. El matrimonio roto, la voz recién recuperada, el diagnóstico de BPH procesado, la carrera en pausa, y debajo de todo eso, un hueco que ningún éxito había podido tocar. Esa noche, estaba de pie, en un balcón, mirando hacia abajo. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Yuri ha hablado de este momento, con los detalles de alguien que lo vivió y que encontró, en el proceso de contarlo, una manera de darle sentido a algo que en el momento no tenía ninguno. Lo que describe es un punto de quiebre total, un momento donde el peso de todo lo acumulado, de todo lo perdido, de todo lo que nunca había tenido, y de todo lo que había tenido y que de todas formas no había sido suficiente, llegó a un límite que su cuerpo y su mente no podían sostener más. Estaba considerando no continuar. Eso es lo que significa estar de pie en un balcón mirando hacia abajo a los 31 años, con la carrera en pausa y el matrimonio roto y el cuerpo recién recuperado de un diagnóstico que pudo haberla acabado, y la voz que apenas estaba volviendo, y la soledad que no se iba sin importar cuántas personas la conocieran. Podía tenerlo todo, y aún así sentirse completamente sola, al borde de algo irreversible, sin saber si quería regresar. Lo que la alejó del borde no fue una llamada telefónica, no fue un amigo que llegó en el momento correcto. Fue algo que Yuri describe como una experiencia espiritual directa, una presencia, una voz interior que le dijo que se alejara del borde, que todavía había algo, que no era el final. Yuri se alejó del balcón, y en los meses que siguieron, comenzó un proceso que cambiaría absolutamente todo lo que vino después. Se convirtió al cristianismo evangélico. Imagínate eso, una de las figuras más reconocidas del pop latino. Una mujer que había construido su carrera sobre una imagen específica, una estética específica, un tipo de música específico. Y esa mujer aparece diciendo que encontró a Dios, no metafóricamente,
de manera literal, concreta, con nombre y apellido doctrinal. La industria no supo qué hacer con eso. Sus productores no supieron qué hacer con eso. Una parte de su público no supo qué hacer con eso. Porque la conversión no fue cosmética, fue estructural, profunda. El tipo de conversión que reorganiza desde adentro la manera en que una persona entiende quién es, qué quiere, cómo vive. En 1997, Yuri tomó una decisión que confirmó que su conversión era real y que tenía consecuencias reales. Se retiró del pop comercial. 5 años, 1997 a 2002. 5 años durante los cuales no lanzó material pop. No hizo giras de entretenimiento masivo. En su lugar, grabó música de contenido cristiano. Se presentó en eventos religiosos. Construyó una vida que por fuera parecía irreconocible comparada con la Yuri de las portadas y los premios TV novelas. ¿Sabes lo que cuesta eso? 5 años fuera del mercado pop es una eternidad en una industria donde la atención del público es el recurso más escaso y más volátil que existe. Tiempo suficiente para que el mundo construya nuevos favoritos, para que la industria siga adelante sin ti. Yuri lo sabía. Lo hizo de todas formas. Las críticas llegaron rápido y con fuerza. Señalamientos de fanatismo religioso. Burlas veladas sobre la distancia entre la Yuri de los 80 y la Yuri que hablaba de fe en cada entrevista. Una parte del público que no podía reconciliar la imagen que había construido de ella con la mujer que estaba viendo ahora. Quizá tú también has cambiado de una manera que las personas que te conocían antes no pudieron seguir. Has tomado una decisión que venía de un lugar real y profundo, y has visto cómo esa decisión alejó a personas que creías que estarían contigo, independientemente de lo que eligieras. Eso fue Yuri entre 1995 y 2002. Salvada, cambiada, criticada y más entera que en cualquier otro momento de su vida hasta entonces. Podía tenerlo todo, y había elegido algo diferente a todo. Había elegido a sí misma, una versión que no pedía permiso a su madre, ni a su industria, ni a su público. Pero el costo de esa versión todavía no había terminado de cobrarse, porque en 2021, el cuerpo de Yuri volvió a mandar una señal, la más seria de todas. Lo que vino después fue peor y más reciente, todavía muy cerca. 2002. Ciudad de México. 5 años después de haberse retirado del pop comercial, Yuri tomó otra decisión. Volver, no porque la fe hubiera desaparecido, sino porque había llegado a una conclusión que sus críticos nunca esperaron, que podía ser las dos cosas al mismo tiempo: la artista pop y la mujer de fe. La industria recibió el regreso con la ambigüedad calculada que usa cuando no sabe si algo va a funcionar, pero tampoco quiere perdérselo por si acaso, y algo interesante sucedió. El público la recibió, no todos, pero una cantidad suficiente de personas que habían crecido escuchándola, que tenían sus canciones instaladas en su memoria emocional, que habían extrañado su voz durante 5 años, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. La Yuri que regresó en 2002 era diferente a la que se había ido en 1997, más segura, más dueña de sus decisiones, con una claridad sobre quién era que la Yuri de los 80 nunca había tenido. Los años 2000 fueron, en muchos sentidos, los más estables de su vida adulta. Grabó, giró, construyó una relación con Rodrigo Espinosa más elegida, más consciente. Adoptó a una niña a quien llamó Camila. Construyó algo que se parecía a una familia propia, una familia que ella había elegido en lugar de una que simplemente le había tocado. Podía tenerlo todo, y por primera vez en su vida, lo que tenía era también lo que había querido.
pero Dulce Canseco seguía existiendo. La relación entre Yuri y su madre después de 1985 es uno de los capítulos más complejos de esta historia. No fue una ruptura limpia, fue algo más complicado y más humano. Una relación que siguió, con sus tensiones, con sus distancias, con los patrones instalados desde la infancia que no desaparecen por decisión, aunque uno quiera que desaparezcan. Yuri siguió hablando con su madre. Siguió viéndola, siguió siendo su hija, con todo el peso y toda la historia que ese vínculo llevaba encima. Y entonces, en 2015, Dulce Canseco murió. Piensa en eso un momento. La persona que más te ha controlado en la vida, la persona cuya presencia ha definido quién eres, qué puedes hacer, cómo te relacionas con el mundo. La persona de la que huiste a los 21 años en medio de una ceremonia de premios. La persona con quien llevas décadas negociando una relación que nunca terminó de ser lo que debería haber sido. Esa persona muere. ¿Qué sientes? No hay una respuesta correcta. Existe la complejidad real de perder a alguien a quien amabas y de quien necesitabas distancia al mismo tiempo. De llorar a alguien cuya ausencia también es, en alguna medida, un alivio. De quedarte huérfana de una madre que nunca fue completamente la madre que necesitabas. Yuri lo cargó, como había aprendido a cargar las cosas desde los 8 años. Lo que vino después de 2015 fue una Yuri que seguía adelante. Porque seguir adelante era lo único que sabía hacer. Hasta 2021. Yuri tenía 57 años. Llevaba casi 4 décadas en la industria. Y entonces, el cuerpo mandó otra señal. Los médicos encontraron un tumor. Maligno. Agresivo. Esas fueron las palabras que usaron. 2 adjetivos que juntos en un diagnóstico médico construyen una frase que te sienta en una silla y no te deja levantarte por un momento. ¿Sabes lo que es escuchar eso por segunda vez? No la primera vez que tu cuerpo te dice que algo está mal. La segunda. Después de haber pasado ya por el BPH, por los meses de tratamiento y de silencio y de recuperación, después de haber creído que ya habías pagado ese precio, el cuerpo no hace excepciones por mérito. No premia la resiliencia con inmunidad. La noticia se filtró de manera parcial. Algo salió antes de que hubiera una versión oficial preparada. Y lo que salió generó el tipo de conversación pública que Yuri había aprendido a manejar durante 40 años, pero que nunca deja de tener un costo personal. Yuri habló. Confirmó lo suficiente para detener la especulación. Guardó lo suficiente para que quedara algo que era solo suyo. Lo que el diagnóstico de 2021 hizo no fue solo médico, fue existencial. De nuevo, con décadas adicionales de vida encima, con la muerte de su madre ya procesada, con Camila creciendo, con una fe que había demostrado ser la estructura más sólida que tenía. Perdió tiempo, perdió proyectos planeados, perdió la normalidad de una agenda que había sido su ritmo de vida durante 40 años. Quizá tú también has tenido uno de esos momentos donde la vida te obliga a parar, no porque quieras, porque no tienes otra opción. Y en ese parar aparecen preguntas que el ruido de todos los días mantiene calladas. Preguntas sobre qué estás construyendo realmente, para quién, por qué. Yuri lleva toda su vida respondiendo esas preguntas en los momentos en que el cuerpo o la vida la obligan a detenerse. Hoy, mientras escuchas esta historia, Yuri tiene 61 años. Sigue aquí. Eso no es un dato menor. Es el dato más importante de todos los que he mencionado en la última hora. Con todo lo que ha cargado, con todos los diagnósticos y las pérdidas y las crisis, y los años sin voz, y los balcones y las huidas y los tumores malignos, Yuri sigue aquí. Canta todavía.
La voz que los pólipos silenciaron durante 6 a 8 meses sigue sonando. Tiene a Camila, tiene a Rodrigo. Tiene una fe que ha demostrado ser la estructura real sobre la que reconstruyó su vida después del balcón de 1995. Lo que ya no puede recuperar es el tiempo. Los años que vivió siendo el instrumento de alguien más. Los años que el cuerpo usó para mandarle señales que el ritmo de la industria no la dejó escuchar a tiempo. Podía tenerlo todo. Y aún así, durante demasiados años, sintió que no tenía nada que fuera completamente suyo. Eso no lo devuelve ningún diagnóstico resuelto. No lo devuelve ningún regreso al escenario. Pero Yuri sigue aquí. Y eso, después de todo lo que has escuchado hoy, no es poca cosa. Recapitulemos esta historia en números fríos. Nace Yuridia Valenzuela Canseco en Veracruz, hija de un médico que estaba en todas partes menos en casa y de una madre que estaba en todas partes incluyendo donde no la habían invitado. 11 años, una beca para estudiar ballet en Rusia. Sus padres dicen que no. Primera decisión sobre su propia vida que alguien más toma por ella. 15 años. Festival OTI. Revelación del año. Dulce Canseco ya está sentada en cada reunión, administrando cada peso que la voz de su hija genera. 21 años. Huye de los premios TV Novelas, con la ropa del show puesta, con la ayuda de Luis Miguel, sin pedirle permiso a nadie. Se casa con Fernando Iriarte. Intenta construir algo estable fuera del sistema de control de su madre. Divorcio. Una década de libertad sin instrucciones, de relaciones que no funcionan, de aprender lo que significa existir sin permiso de nadie. Principios de los 90. Diagnóstico de BPH con riesgo extremo de cáncer cervical. 2 semanas más, y el daño habría sido irreversible. Pólipos en las cuerdas vocales. 6 a 8 meses sin voz. 31 años. Un balcón. Lo que la aleja del borde no es lo que nadie esperaba. Conversión al cristianismo evangélico. Se retira del pop comercial durante 5 años. La industria la da por terminada. Regresa. Adopta a Camila. Construye con Rodrigo Espinosa una familia elegida. Muere Dulce Canseco. El amor más complicado y más antiguo de su vida. Tumor maligno. Agresivo. De nuevo el cuerpo mandando una señal que no se puede ignorar. Hoy, 61 años, sigue aquí. ¿Es esto una maldición? No. Es el retrato de una mujer que aprendió a sobrevivir en un sistema que nunca fue diseñado para que ella ganara. La lección aquí no es que el éxito hace daño, no es que la fama destruye, no es que las madres controladoras producen artistas traumatizadas, aunque a veces sea verdad. La lección es más profunda. Es que hay un tipo de soledad que no tiene que ver con cuánta gente te conoce, que existe completamente independiente de los aplausos y los contratos y los premios. Una soledad que se instala en los lugares donde debería haber estado la autonomía y no estuvo. Donde debería haber estado el permiso de equivocarse y no estuvo. Donde debería haber estado alguien diciéndote que lo que sientes importa, que lo que quieres importa, que tú importas más allá de lo que produces cuando subes a un escenario. Yuri tuvo todo lo que el mundo considera éxito. Fama en 5 países antes de cumplir 25 años, contratos que otros artistas habrían firmado sin leer, escenarios que llenó con decenas de miles de personas que sabían cada palabra de sus canciones, y no tenía acceso a su propio dinero, y no podía elegir con quién relacionarse. Y no podía cerrar una puerta sin que alguien estuviera pendiente del otro lado. Podía tenerlo todo, y aún así, sentirse completamente sola. ¿Por qué una mujer con millones de personas que la amaban llegó a pararse en un balcón en 1995?
¿Por qué el éxito más visible puede coexistir con la soledad más invisible? ¿Por qué lo que más duele no es lo que el mundo te quita, sino lo que las personas que te quieren no te dejan tener? No voy a responder esas preguntas. Las respuestas que importan no las tengo yo, las tienes tú, en algún lugar de tu propia historia. Déjalas flotar un momento. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora para que no te pierdas lo que viene la próxima semana. Porque la próxima semana vamos a hablar de otra mujer que construyó un imperio desde la nada, que llegó a ser la figura más poderosa de su industria durante 2 décadas, que sonrió para las cámaras mientras cargaba algo que nadie a su alrededor quería ver. ¿Cuánto cuesta ser la más grande cuando el precio lo paga una parte de ti que el público nunca ve? La respuesta llega la próxima semana. Nos vemos ahí.